Hola amigos y amigas, hoy voy a hablar de un tema bastante actual y en este día especialmente porque se celebra o se conmemora el Día Mundial de la Obesidad. Por ahí me decían, pero ¿quién celebra la obesidad? No, no se trata de celebrar la obesidad. El Día Mundial de la Obesidad aparece en el 2015 impulsado por la Federación Internacional de Obesidad como una campaña que debe hacerse anualmente con el objetivo de que estimulemos y apoyemos todas las acciones prácticas que llevan a las personas a replantearse, analizar, alcanzar y mantener un peso saludable y tratar así de revertir los efectos de esta obesidad a nivel mundial. Muy bien, pero estos esfuerzos son bastante complejos porque no estamos hablando de una enfermedad simple. Y sí, la obesidad es una enfermedad y no podemos, como les decía, simplificarla, decir de que es sencillamente un exceso de consumo de alimentos que va a llevar a un mal balance energético en el que comemos más de lo que gastamos, entonces que el resultado o el tratamiento sería quemar lo que hemos consumido de más y que volveremos a conseguir ese equilibrio. Eso es una posición demasiado simplista, porque sí, estamos hablando de una enfermedad muy compleja. Entonces, todas las acciones, todo lo que hagamos en este día y todos los días que podamos para poder promover un peso saludable es algo que le hará muy bien a la población. Como todos sabemos, estamos en una sindemia, una interconexión de pandemias que nos está poniendo en jaque en este momento. Es que no es solamente la pandemia de la obesidad, la diabetes, el COVID-19, sino también el cambio climático. Todo esto está interactuando y como yo les decía en otra oportunidad, 1 más 1 no sería 2, sería mucho más, porque estos aspectos no solamente van a tener un impacto sobre nuestro aspecto biológico, sino también en el aspecto social y cultural. Por eso considero que hablar de diabetes en un día como hoy es muy importante. ¿Por qué un psiquiatra o una psiquiatra habla de diabetes? Desde hace bastantes años vengo trabajando alrededor de la obesidad y alrededor de los trastornos de la conducta alimentaria. Cada vez llegan más a mi consulta pacientes con trastornos por atracón que necesitan una intervención adecuada, precoz, y que no todo no se basa simplemente en decirle cierre la boca, no coma más, muévase, no sea perezoso. Esto no es adecuado, porque todo esto puede generar estigma en el paciente. Nosotros no podemos culpar a nuestros pacientes, no los podemos estigmatizar. Hay una cantidad de ideas que son falsas con respecto a las personas que presentan obesidad, que son perezosos, que no son personas que tengan voluntad para hacer las cosas, que son personas con una dificultad muy grande para de pronto establecer normas alrededor de la comida, que no son buenos trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto tiene un profundo impacto en los pacientes. No, la obesidad es un problema muy complejo que no depende solamente del paciente. Hace unos pocos días por Twitter me encontré con un hilo y una conversación que me pareció muy, pero muy interesante, donde aparece una viñeta en donde a un hombre que tiene obesidad se le critica, le dice somos lo que comemos, pero este somos de lo que comemos dentro de esta viñeta está completamente descontextualizada y lo que está haciendo es generando más incertidumbre y tristeza y problemática en el paciente. ¿Por qué? Porque Feuerbach, cuando habló de somos lo que comemos,
al ser un filósofo, al ser una persona muy preocupada por el tema de la alimentación, lo que estaba tratando de decir es que los alimentos y el tipo de alimentos que comemos, que nos tienen al frente, pueden generar un impacto importante en las poblaciones. Y aquí estamos hablando de cosas muy globales. Y dentro de esas cosas globales, pues podríamos hablar de las políticas alimentarias, de todo este tipo de elementos que tienen que ver con los lobbies que hacen las industrias agroalimentarias con los gobiernos, y cómo de alguna manera no se ha podido impactar y no se ha podido, a pesar de que se saben las causas de la obesidad, no se ha podido impactar de una manera muy contundente sobre este tipo de oferta de alimentos que son muy densos calóricamente, pero que no tienen estos nutrientes que necesitan nuestras poblaciones. Temas como el etiquetado, mal etiquetado, temas como la trampa que se hace en los empaques, donde se promueven alimentos que no son saludables, alimentos ultraprocesados no saludables como saludables, poniéndoles cosas como rico en zinc, rico en potasio, cero grasa, cero no sé qué, dietéticos. Hombre, yo pienso que cuando Feuerbach habló de esto, de que somos lo que comemos, se refería a muchísimas cosas. Y dentro de estas cosas estamos hablando no solamente de la oferta de los alimentos, sino de la responsabilidad que tienen los gobiernos, que tiene la sociedad para ofrecer dichos alimentos, y también algo que ha resaltado mucho el doctor Francisco Juelos, que es el derecho que tenemos a nutrirnos bien. Bueno, en primer lugar, yo quería decirles que la iniciativa de acción que promueva una visión integral de la lucha contra la obesidad es algo fundamental en este momento. Entonces, empecemos por decirles, bueno, ¿por qué esta enfermedad no tiene que ver con cierre el pico, no coma? No, no tiene que ver con eso. Porque resulta que hay una cantidad de factores que están contribuyendo, cantidades, voy a mencionar algunos, para que esto se presente y se perpetúe. Hablemos entonces de que existen unos factores genéticos. Hay familias que tienen estos genes y que generalmente cuando vemos padres, madres con obesidad y con unas costumbres específicas alimentarias, estos niños van a tender a tener esta misma obesidad. Hay muchos estudios al respecto. También tenemos otros aspectos. El aspecto medioambiental del que les acabé de hablar. Estamos hablando de que estamos en un ambiente obesogénico, donde hay una grandísima oferta de alimentos sabrosos, palatables, baratos, pero con una gran densidad calórica y una pésima cantidad de nutrientes, o sea, no tiene suficientes nutrientes para nuestras poblaciones. Lo que hace es aumentarnos de peso. Cuando hablamos de obesidad, estamos hablando de aumento de grasa en nuestro cuerpo. No me estoy refiriendo a la persona que tiene un edema porque hace una retención de líquidos. No, estoy hablando de peso en grasa. A eso me refiero. Y estos ultraprocesados y estas bebidas azucaradas, llenas de azúcares simples, incluyendo el juguito de naranja que nos comemos con frecuencia o los zumos detox, pueden hacer estragos en nuestro organismo, alterar el funcionamiento de nuestro páncreas, de nuestra insulina, generar una resistencia a dicha insulina, hacer que esa insulina no meta a las células el azúcar, sino que la convierta a través de diferentes procesos en grasas que se acumulan en nuestro cuerpo. Esta es una de las cosas importantes, el ambiente obesogénico. Lo que les estamos enseñando a nuestros hijos. Desde nuestra casa, ¿cuál es nuestra actitud frente a la alimentación? Si nosotros, los padres, somos los que debemos escoger los mejores alimentos a nuestros hijos, vale una reflexión. ¿Qué estamos llevando a casa? ¿Qué les estamos enseñando?
¿Qué les estamos enseñando si todos los estamos premiando constantemente con golosinas? O si los estamos castigando con golosinas, o si les estamos prohibiendo, o si les estamos sencillamente mostrando que en casa se puede comer comida ultraprocesada constantemente. ¿Qué hacemos cuando desplazamos estos alimentos sanos? Desplazamos las ensaladas, los garbanzos, los frijoles, el arroz integral por una magdalena o un pastel de chocolate. ¿Qué estamos haciendo? Entonces es una de las cosas importantes, primer punto de reflexión, el ambiente también cuenta, el ambiente es muy importante. ¿Qué hacemos cuando dejamos ver a nuestros hijos todos estos programas que tienen? Todos estos contenidos donde se ofrecen ultraprocesados. ¿Qué hacemos cuando los llevamos como premio a estos lugares de venta de comida rápida que están con las cajitas felices llenas de estos muñequitos que además les están estimulando? Entonces, ¿qué hacemos cuando no promovemos la lactancia materna, que es un factor protector muy pero muy importante para evitar la obesidad en los adultos? Este sería el primer punto que complica toda la ecuación, el ambiente. El ambiente y el efecto que tiene la publicidad, el efecto que tienen los medios, el efecto que tienen las mismas ofertas de alimentos dentro de los supermercados. Yo quisiera como que pensaran un poco de qué manera como personas estamos facilitando que la obesidad entre a nuestras casas. Además de estos factores medioambientales, donde pues como les decía cumplen un papel fundamental la oferta de todos estos elementos, y por otro lado que pone ahí una disonancia porque muestran modelos de cuerpos perfectos, retocadas con Photoshop. De ese tema tenemos que hablar porque es un tema también muy importante que genera mucha confusión en la población. El tema estético y las falsas mentiras de estas dietas milagro que hacen que de pronto la gente crea que es sencillamente unas pastillas mágicas, unas gotas o unos batidos los que van a revertir un comportamiento alimentario de larga data. Entonces estaría eso, la parte genética, el ambiente obesogénico. Otra cosa que considero que es pero muy importante, sobre todo en el área que yo manejo, es el influjo neuroendocrino. Nuestro cerebro tiene un papel muy importante porque no es solamente lo que comemos, es por qué lo comemos, cuántas veces al día lo comemos, qué nos impulsa a comer, qué nos impulsa a no comer. Y resulta que esas respuestas a veces las buscamos en el estómago y no, también están en nuestro cerebro. Nuestro cerebro, como un órgano muy complejo, un órgano perfecto, nos puede dar unas pistas muy interesantes. A nivel de nuestro hipotálamo, específicamente en el núcleo arcuato, existe ese centro de control. Es un centro de control fantástico porque es el que regula nuestro apetito. Y dentro de ese centro de control hay diferentes tipos de células. Unas células, unas neuronas que pueden promover la saciedad y otras que pueden promover el deseo de comer. Y estas áreas, estas zonas, específicamente este hipotálamo y este núcleo arcuato se ve muy influenciado por unas sustancias que le llegan a través del sistema, del sistema linfático, del sistema sanguíneo, de nuestro flujo sanguíneo, y que atraviesan esa barrera hematoencefálica y que son básicamente diferentes tipos de hormonas. Por ejemplo, la leptina, la grelina, la insulina, la misma glucosa, el péptido Y intestinal y otras sustancias que al actuar sobre esta zona van a mostrarme, van a generar unos cambios que van a decir debo comer o debo dejar de comer. Entonces vemos que hay un influjo muy importante. Nuestro cuerpo se relaciona con nuestro cerebro y este centro modulador va a hacer que hagamos o no hagamos
algo que tiene que ver con nuestra alimentación, o sea, la ingesta alimentaria. Pero no hablemos solamente de este punto regulador. Resulta que también hay otras zonas importantísimas en nuestro cerebro, unas zonas profundas, unas zonas muy antiguas que nos ayudaron a la supervivencia, que tienen que ver con el sueño, con el sexo, con la alimentación, y que son básicamente nuestro sistema límbico y nuestra amígdala. Cuando nosotros tenemos un estrés muy grande, cuando estamos muy estresados, y ese estrés se prolonga en el tiempo y hay una continua recarga de ese estrés, resulta que existe algo que se llama inflamación crónica de bajo grado. Y esta inflamación crónica de bajo grado va a llevarnos a, por la liberación de el cortisol sérico y de unas catecolaminas, se van a producir una cantidad de alteraciones metabólicas en nuestro cuerpo que también van a afectar a la insulina y van a afectar al metabolismo de los glúcidos. Y esto va a contribuir también a nuestro incremento de peso. Entonces es como la amígdala, cuando está muy activada, cuando está continuamente activada, puede también contribuir al aumento de peso. Y pensemos en este centro de las emociones, que es el sistema límbico. Emociones primarias como la ira, como la tristeza, ¿sí? Como la alegría, como la sorpresa, el asco. Esta zona es muy importante. ¿Por qué? Porque dentro de mi práctica clínica, por ejemplo, en mis pacientes con el trastorno de la conducta alimentaria, he notado, y hay varios estudios, muchos que muestran esto, que hay pacientes que tienen una alimentación emocional, de la que ya les he hablado y ustedes pueden revisar el material. La alimentación emocional está dada por, de una manera frecuente, recurrir a la comida para poder gerenciar o manejar emociones que pueden ser emociones positivas o negativas. Muchas personas celebran todo con la comida. No hablo de que las celebraciones sean malas y que obviamente las celebraciones son fantásticas, los cumpleaños, la comida en familia, el día de acción de gracias, etcétera, etcétera. Pero son momentos puntuales donde se asocia el placer de comer con el placer de compartir. Y cuando están ambas cosas asociadas, esto es muy importante para nuestra salud en general. Pero cuando hacemos del manejo de las emociones algo que tiene que relacionarse específicamente y continuamente y diariamente con la búsqueda de alimentos, ¿qué va a pasar? Va a haber un incremento de peso. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. También tenemos que ver estos circuitos de recompensa que hay a nivel de nuestro cerebro, que también estar a ese nivel límbico. Vemos cómo la dopamina y estos centros de recompensa cerebral hacen que seamos muy buscadores de estos alimentos palatables, alimentos dulces, alimentos saladitos, alimentos grasosos, porque son muy sabrosos y esto hace que esta persona que los empiece a ingerir quiera comer más y más y más. Hay muchas personas e investigadores que hablan de la adicción a la comida. Muy bien, pero hay personas que no aceptan este concepto y de esto hablaré en otra oportunidad. Pero sí es cierto que hay cierto placer, hay mucho placer relacionado con algunos alimentos. Por eso escogemos este tipo de alimentos y eso lo sabe la industria alimentaria y no escogemos este otro tipo de alimentos. Fíjense, los alimentos que vienen en paquete vienen en promociones. Los alimentos como la manzana, la naranja, no tienen promociones, ¿sí? Entonces aquí hay una cosa que es muy compleja y es que de todas maneras estamos induciendo a nuestra población a alimentarse mal. Hay algo que es importante y lo decía Margaret Chan hace tiempo. Decía que algo como
a la gente que produce los alimentos y los vende, no les interesa nuestra salud. Ellos no son agentes de salud. Ellos lo que les interesa es vender estos productos. Y esto yo quiero que lo tengamos en cuenta siempre. Lo tengamos siempre dentro de nuestra memoria, porque es algo que nosotros muchas veces nos engañamos y decimos, esto que viene en la caja que dice cereales muy buenos porque tienen zinc, tienen magnesio, tienen vitaminas, hierro, esto le va a hacer bien a nuestros hijos, y dejamos de comprar alimentos de verdad, alimentos de la huerta, verduras, frutas, legumbres, este tipo de cosas que las puedes conseguir y que las puedes tú misma preparar por este tipo de cosas que te prometen una mayor salud, pero que realmente lo que están haciendo es incrementando las ventas y ganando dinero. Entonces esta parte es muy importante. En este punto del papel del cerebro y el papel de la conducta, pues aquí los psicólogos, los psiquiatras, los nutricionistas tenemos que actuar, porque tenemos que identificar cuáles son esas emociones que llevan a la persona a comer, cuáles son esos pensamientos y esos errores cognitivos que hacen que comamos de una manera desordenada y que perpetuemos unas teorías que nos lleven a seguir comiendo de esa manera. Tenemos también que analizar de qué forma nuestro procesamiento de esta información hace que de pronto nos rindamos a la hora de empezar a hacer un régimen, un tratamiento para la obesidad. Y entonces hay que pensar que no se trata simplemente de decirle a la persona hay que restringir, no, es que no se trata de restringir, se trata de adquirir la capacidad y el conocimiento para llevar una dieta que sea sostenible en el tiempo y también sea sostenible en términos ecológicos, que ayude a que nuestro planeta no sufra. Esta parte es importantísima y quiero que la tengan también en cuenta. Entonces, a ver, para cerrar esta pequeña parte, sí, nosotros tenemos mucho que ver con lo que comemos, pero nuestro cerebro, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra historia, lo que hemos recibido de ejemplo de nuestra familia, también cuenta, y cuenta muchísimo. Entonces, para que tengamos esta segunda reflexión, el cerebro también influye, e influye de una manera muy importante. Identificar qué elementos emocionales, cognitivos o de aprendizaje nos han llevado a comer como comemos es un buen punto. Y otra cosa importantísima, aprender a comer con conciencia plena, es decir, estar completamente involucrados en el acto de la alimentación, saborear, oler los alimentos, estar allí, no comer como si se fuera a acabar la comida, sino empezar a disfrutar de cada bocado, permitir que llegue la saciedad 15, 20 minutos después de haber empezado a comer, y sobre todo hacer de este espacio de la alimentación un espacio libre de culpa, un espacio libre de decisiones difíciles, de inquietudes, de sufrimiento, de críticas. Entonces, por favor, reflexionemos un poco acerca de este segundo punto y tengamos en cuenta que nuestro cerebro también interviene en nuestra manera de comer. Ahora me voy a centrar un poquito en lo que es en este momento la obesidad. La obesidad, según la Organización de la Salud, es una acumulación, como les dije, anormal de grasa en nuestro cuerpo que puede ser muy perjudicial para la salud. Y esa acumulación de grasa puede hacerse de diferente tipo. Hay un tipo de obesidad centrípeta que tiene que ver con esta obesidad que se da alrededor de nuestro abdomen, que tiene una importancia porque se puede asociar a la diabetes y a los trastornos metabólicos, y esto es muy importante vigilarlo. Es decir, sabemos que la obesidad centrípeta o visceral
puede de alguna manera predisponer a muchas enfermedades. Bueno, y está la otra obesidad, que es la obesidad femoroglútea o ginecoide o ginoide. Aquí está en los glúteos la grasa, en las caderas, en los muslos, y esta no tiene tanta influencia con la parte metabólica, pero entonces debemos recordar que en el caso de los hombres tomar una cinta métrica y medirse el abdomen no debe superar 102 centímetros y en las mujeres no debe superar los 88 centímetros. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Generalmente se hace a través de una fórmula que se llama el índice de masa corporal. Por encima de 30 kilogramos por metro cuadrado estamos pensando que una persona tiene obesidad, pero debemos pensar que esa solo la herramienta no nos sirve. Muchas veces es importante determinar la distribución de dicha grasa por otro tipo de métodos. Entonces, por eso no nos vale solamente que miremos una cifra de índice de masa corporal. Es importante que vamos donde el nutricionista para que nos haga impedimento-metría, otra cantidad de herramientas que se tienen que nos ayudan a saber exactamente qué cantidad de agua, qué cantidad de grasa, qué cantidad de sustancia magra hay en nuestro cuerpo para poder hacer un diagnóstico como con más seguridad. Ahora, lo otro que me parece importante es que es muy común y ustedes ya lo saben. Ya sabemos que 650 millones de adultos mayores de 18 años presentan obesidad en el mundo. Estas son cifras del 2016. O sea, y en este momento debe ser mucho más alto y más con el tema de la pandemia. Hay unas causas y unos factores de riesgo. Pero dentro de esas causas y esos factores de riesgo yo ya les había mencionado algunas, ¿no es cierto? Una de las causas que hay que tener en cuenta es la edad. A medida que envejecemos, los cambios hormonales y nuestro estilo de vida se va volviendo más sedentario, entonces hace que podamos ganar peso, aumentar de peso y ganar obesidad. El sexo femenino, sobre todo en estos periodos del embarazo y la menopausia, se ha visto que hay mujeres, hay algunas que tienen esa predisposición de no perder el peso después del parto. Por eso es importante que cuando están dando la lactancia y cuando están en el posparto hagan una buena consulta con un nutricionista, porque pueden haber otros factores que pueden ser psicológicos o pueden ser medioambientales que puedan hacer que se perpetúe esa obesidad. La raza también se ha visto, se ve que hay un grado alto de incidencia en las personas afrodescendientes y también en las personas de origen hispano. Bueno, lo que ya hemos hablado, una alimentación poco saludable. En los últimos 50 años hay una tendencia a comer porque tenemos una gran disposición de alimentos, una gran variedad de alimentos que son ricos en azúcar, en sal, en grasas, en harinas refinadas y se están consumiendo demasiadas calorías, pero diariamente. Estamos hablando de que se está abusando de estas comidas rápidas, de que todos los días las personas ya no cocinan, sino que van y compran comidas ya preparadas y que no tienen en cuenta cómo están preparadas dichas comidas. Y además siempre todos los días en la casa hay un bote de una bebida gaseosa con azúcar o hay un postre lácteo con azúcar y pensamos que le estamos haciendo un favor a nuestro cuerpo y no. Entonces hay una mayor presencia de esta alimentación poco saludable que desplaza obviamente alimentos que verdaderamente son sanos. Otro punto fundamental es el sedentarismo. Sí, se nos ha facilitado la vida. Tenemos coche, hay escaleras eléctricas, hay muchas cosas. Y además, en los últimos tiempos, los encierros, el hecho de estar confinados, hace que estemos más sedentarios y más pegados del computador. Entonces, muchas veces automatizamos nuestras actividades laborales y los medios modernos de transporte tampoco nos ayudan.
en la parte urbana y en muchas ciudades no hay espacios para hacer deporte por fuera, y hay ciudades que incluso son muy contaminadas y gente que recomienda incluso no hacer ejercicio dentro de las ciudades. Entonces esto tenemos que replantearnos y empezar a buscar espacios verdes. Factores socioculturales, esto es muy, pero muy importante, porque se ha visto que aunque da a todo nivel y a todo tipo de personas, se asocia a unos menores niveles como de estudio, a que no tienen una educación a nivel nutricional y, algo importante, tienen muy bajos ingresos para permitirse comprar alimentos saludables. Entonces esto es algo que toca otra vez con nuestro derecho a una buena alimentación, ¿no? Otras cosas son factores conductuales. ¿Cuáles factores conductuales pueden ser? Pues empezar a pensar qué es adecuado, qué es normal semanalmente estar tomando trago todos los días, acompañar mi almuerzo con 1 o 2 cervezas, o tomarme un whisky todos los días, o reunirme siempre con los amigos a tomar licor. El abuso del licor, el consumo de estas sustancias que además, cócteles que tienen muchísima azúcar, las reuniones para este tipo de comidas como tapas que están llenas de quesos muy grasosos, con mucho contenido calórico, pues tampoco ayudan, y sobre todo si se hace de una manera frecuente, porque hay personas que lo hacen por lo menos 2 o 3 veces por semana, y esta parte es importante. Ya les había hablado yo de los factores genéticos, que hay estudios que muestran esto, y no nos podemos olvidar que también existen algunos medicamentos que pueden generar ganancia de peso, sobre todo si no se compensa con el ejercicio. Estoy hablando en el área de la psiquiatría. Y algunos antidepresivos, algunos anticonvulsivantes, algunos esteroides, algunos antipsicóticos y algunos beta bloqueadores. Entonces nosotros siempre tenemos que hablar con nuestros pacientes y aclararles que esto puede generarles pues un aumento de peso. Vemos también que los síntomas no son muy sencillos de manejar, se vuelven complejos, porque por ejemplo uno de los que más se da es esa dificultad para dormir bien, un sueño no reparador. La apnea de sueño es causa de somnolencia diaria por la diurna. Estos pacientes tienen más riesgo a tener accidentes en el coche, y tienen un sueño poco reparador, tienen irritabilidad y pueden también ser desencadenantes de episodios depresivos y de ansiedad. El dolor de espalda, el dolor articular por esa gran cantidad de peso que tienen que soportar nuestras articulaciones. Algo incómodo es esta sudoración excesiva. Para muchos pacientes, de mis pacientes, esto se vuelve algo muy desagradable, y también la intolerancia al calor. Algo que se vuelve repetitivo son las infecciones en los pliegues cutáneos, la aparición de candidiasis vaginal, la fatiga que se hace constante, que hace que los lleva más a permanecer sentados y a ser sedentarios. La aparición de cuadros depresivos y ansiosos. La depresión está asociada a la obesidad. Sí se ha visto, hay varios estudios que lo muestran, y vemos cómo esta depresión en los pacientes con obesidad es más compleja. La sensación de falta de aire y toda esta inflamación de nuestro cuerpo puede generar además una baja en nuestras defensas. Lo hemos visto en un trabajo muy interesante de Ujue Fresan, que se publicó hace muy poco. Muestra el impacto del paciente con obesidad en las áreas de cuidados intensivos y cómo es su pronóstico. Entonces esto hay que tenerlo muy, pero muy en cuenta. A ver, otra cosa que es muy importante son los aspectos metabólicos, ¿no es cierto? La resistencia a la insulina, la resistencia a la leptina, que a pesar de que haya leptina en nuestro tejido graso que avise pues que ya no debemos comer, resulta que hay una resistencia a esa leptina, y esa resistencia a la leptina hace que de todas maneras, aunque haya mucha
no cumpla las funciones que tiene que cumplir. También un incremento en la grelina y otras alteraciones. Estamos hablando también de la diabetes, de problemas cardiovasculares, hipertensión arterial, problemas cerebrovasculares, dislipidemias, hígado graso y un sinnúmero de complicaciones que deberíamos tener en cuenta. O sea, nos enferma globalmente nuestro cuerpo. Entonces, una segunda reflexión es, si genera tantos problemas, si genera una mala calidad de vida, si nos acorta nuestra vida y nos la hace insoportable, ¿por qué no impactar sobre esos factores de riesgo? Ahí los dejo pensando un momento y por favor analicen cuáles de estas cosas que yo hago, de mi manera de comer, el consumo de sustancias, el consumo de cigarrillo, el consumo de licor, está afectando a mi salud. Pensémoslo. Ahora hablemos un poquito del diagnóstico. El diagnóstico se tiene que hacer a través de una historia clínica muy completa. Los médicos de atención general es fundamental que cuando se detecte un sobrepeso o se detecte la obesidad, se anote muy específicamente y se haga una historia acerca, que tenga en cuenta la edad de inicio, las fluctuaciones de peso en el tiempo, los tratamientos previos, las dietas que ha utilizado este paciente, cuáles son sus patrones de ingesta, cuáles son los factores que él cree que son condicionantes de su ganancia de peso, qué medicamentos toma que pueden estar haciendo que incremente su peso, qué patologías además presenta este paciente y qué medicamentos tiene que tomar para dicha patología. También hay que ver la historia familiar de dicho paciente para evaluar la predisposición a enfermedades como la diabetes tipo 2 o la hipertensión arterial. La historia clínica también nos ayuda a determinar otras enfermedades metabólicas que están asociadas a la obesidad y también nos ayuda a definir si este paciente tiene factores de riesgo como tabaquismo o consumo de alcohol para poder hacerle una buena educación al respecto. La segunda parte es la exploración física, hacer un examen de físico muy completo, registrar el peso, registrar la altura, registrar los perímetros abdominales, de perímetros de cadera, mirar la presión arterial siempre. En la evaluación es importante descartar otras enfermedades. Por ejemplo, esas estrías que se dan como color vino en el abdomen muy aglugado, por ejemplo, una enfermedad de Cushing que muchas veces puede ser confundida, y además alteraciones a nivel de los miembros inferiores que nos muestren que hay una insuficiencia venosa. Esta parte es importante. Y lo otro que hacemos es hacer unos análisis de sangre, unas analíticas, y esto depende de los síntomas que tiene el paciente porque tenemos que evaluar todo ese eje hipotálamo, hipófisis adrenal, tenemos que fijarnos cómo está hormonalmente, tenemos que mirar la glucosa, tenemos que mirar si se presenta en estos pacientes alguna resistencia a la insulina, hay que buscar también descartar que pueda tener un problema a nivel tiroideo, aunque debo recordarles que el hipotiroidismo no se asocia a un tipo de obesidad muy importante, aunque se ha creído durante muchos años, realmente el hipotiroidismo sí puede enlentecer muchos procesos y todo, pero no necesariamente es el causante de la obesidad, como dicen muchos pacientes. También había que hacer mirar la función hepática, cómo está funcionando ese hígado, mirar el colesterol, mirar los niveles de glucosa, hacer un electrocardiograma, revisar por una ecografía abdominal para poder mirar ese hígado, a ver si no hay un hígado graso o una esteatosis hepática. Todas estas evaluaciones son muy importantes porque nos llevan a hacer como contextualizar lo que está pasando con este paciente y descartar algunas patologías que puedan estarse presentando. Muy bien. En cuanto al tratamiento de la obesidad, pues miren,
el tratamiento de la obesidad realmente tiene que ser integral, tiene que ser multidisciplinario. Muchos de mis pacientes yo tengo que remitirlos a diferentes especialidades, por ejemplo al médico internista cuando encuentro cosas muy puntuales y también al endocrinólogo cuando encontramos cosas que tienen que ver específicamente con su sistema endocrino. Y yo trabajo mucho lo que tiene que ver con la conducta alimentaria, con las motivaciones, con el manejo de la ansiedad, con el manejo de esos pensamientos que llevan a que el paciente coma demasiado y incentivo constantemente una conducta y unos hábitos saludables. Esta parte es muy importante. Entonces, como les digo, el tratamiento tiene que ser integral, multidisciplinario, a veces con el concurso de unos educadores físicos y las pérdidas de peso, ojo, de al menos un 5 al 10% de ese peso en 6 meses va a mejorar y va a controlar, gracias a Dios, las enfermedades, otro tipo de enfermedades asociadas, o sea, las comorbilidades de las que yo les había hablado. O sea, es muy beneficioso bajar entre un 5 y un 10% en los 6 meses. Bueno, el tratamiento inicial incluye pues conocer muy bien la manera de comer de este paciente, tener en cuenta cuáles son sus gustos, cuál es su cultura, aunque no existe una única pauta alimentaria para bajar de peso. Entonces, junto con un dietista nutricionista, se diseña un plan de alimentación equilibrado que pueda ser mantenido en el tiempo, o sea, una alimentación saludable. Como dice Julio Basulto, más vegetales, menos animales, evitar por ejemplo, los productos cárnicos procesados, evitar los zumos y las bebidas azucaradas, evitar en lo posible los productos ultraprocesados, aprender a leer las etiquetas, que esto es muy importante para saber educar al paciente. Para mí es muy importante la parte de la educación, ¿sí? Porque aquí hay que individualizar. Cada persona tiene a veces mitos que hay que ir desmontando. Afortunadamente tenemos unos divulgadores en esta área muy buenos que están todo el día ayudándonos a aclarar estas situaciones. Lo otro es importantísimo, pues sí, hay que reducir el aporte de calorías. Todo llevaría, incluso si hacemos un tratamiento farmacológico con una cantidad de medicamentos que se utilizan y que están aprobados, el Orlistat, el fentermine y el topiramato, el bupropión y la naltrexona en algunas partes, el liraglutide, el lorcaserin. Si se utilizan todos estos medicamentos en caso de que se necesiten utilizar, porque hay unos criterios muy específicos para utilizarlos, lo que se busca es disminuir el apetito y ayudar a modificar las alteraciones metabólicas y que este medicamento sea seguro y efectivo para este paciente. Esto es importante. Aunque tienen efectos secundarios, esto es un elemento y una herramienta además de la dieta que se puede utilizar cuando hay alteraciones a nivel, por ejemplo, de una resistencia a la insulina o cuando hay una diabetes o hay una prediabetes. Muchas veces se utilizan medicamentos para la diabetes y esta parte es muy importante. Por ejemplo, la metformina en algunos casos es indicada, pero ojo, a mí me parece terrible cuando yo veo que hacen baje de peso con metformina, personas que ni siquiera son médicos y empiezan a prescribir medicamentos. Estos medicamentos los tiene que prescribir un médico que trabaje en esta área y que conozca perfectamente los efectos secundarios y conozca perfectamente a qué está apuntando, ¿verdad? A qué está apuntando. Esta parte es muy importante. Entonces, lo otro fundamental es elegir los alimentos más saludables. Entonces, para que la pauta alimentaria sea más saludable, pues ingerir, como les decía, alimentos vegetales, verduras, hortalizas, frutas, cereales integrales y legumbres. Y consumir grasas, sí, pero pequeñas cantidades, pero grasas que sean saludables. Por ejemplo, el aceite de oliva, los frutos secos, en algunas ocasiones los pescados azules y el consumo
de productos de origen animal, les pido que por favor sea minoritario. Y prioricemos en alimentos que sean carnes magras, como pescados blancos, por ejemplo, pescados grasos, lácteos con bajo contenido en grasa, pero no ni el pescado, ni la leche, ni los huevos. Son cosas indispensables. Se pueden comer, se deben comer, hay posibilidades de comerlos sin ningún problema, pero no digamos que es una necesidad imperiosa. Es más importante comer elementos de origen vegetal, porque se ha visto que además de ayudar a regular muchas cosas, de ayudarnos a mejorar la digestión, de ayudarnos a mejorar esa microbiota que también cumple un papel importante en el tema de la obesidad, también ayudarnos a adquirir de pronto una entrada de la glucosa un poco más lenta para que esa insulina pueda trabajar bien, pues nos va a ayudar tremendamente en muchos aspectos con los macronutrientes, con los micronutrientes. Entonces recordemos que una dieta vegetariana es perfectamente saludable si está bien diseñada. Muy bien, limitar el consumo de alimentos calóricos, ya lo sabemos, grasas saturadas, embutidos, bollería, pastelería, precocinados, planificar las comidas, eso es fundamental, tener unos menús y tener planificadas las comidas y saber diariamente qué es lo que preparamos. El ejercicio físico, la actividad física adaptada a cada uno de los individuos, obviamente después de una buena valoración. Esto va a ayudar y esta programación del ejercicio físico es bien importante. La práctica de alguna actividad física, al menos 150 minutos a la semana, puede incrementar poco a poco, se va incrementando la duración, la intensidad, la resistencia, y eso va a hacer que el paciente poco a poco coja esto como un hábito saludable y reducir el sedentarismo. Esto hay que pensarlo bien, y hay un punto que es muy importante que lo menciona Julio Basulto muchas veces, y es relacionarnos muy bien. Tener personas que no nos estigmaticen, tener personas que nos apoyen, nos acompañen en todo este proceso y que nos ayuden a que tengamos una actitud positiva frente a lo que está pasando. Yo no estoy diciendo que vivamos todo peace, love, maravilla, no. Una actitud positiva pero racional, es decir, esforzarme, trabajar día a día, poco a poco, si me equivoco, volver a empezar y sentirme siempre apoyado por mi médico o la persona que me está, o el nutricionista que me está tratando. Como les digo, el tratamiento farmacológico pues está muy recomendado por algunas sociedades científicas. Es coayudante junto al tratamiento de la alimentación y el ejercicio, sobre todo si tenemos un paciente con un índice mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado, y si hay una asociación a dislipidemia, hipertensión e hígado graso. Muy bien, yo creo que con todo esto que les he dicho nos queda como una reflexión grande. La obesidad es importante tenerla en cuenta, la podemos prevenir sobre todo desde la pequeña infancia, alimentando a nuestros hijos con leche materna, posteriormente siendo congruentes con el tipo de alimentación que ofrecemos, no prohibiéndole a los hijos las cosas dulces, pero siendo un ejemplo, que el día a día sean alimentos saludables. Y una cosa muy importante es no llevar a casa lo que sabemos que nos va a hacer daño. Por un momento de placer no podemos tener una vida de dolor, de sacrificio. Y lo más importante, y les pido a todos, combatamos el estigma, no ataquemos al paciente. Esto es una enfermedad y todos podemos influir y ayudar a que esto se pueda mejorar. Un abrazo grande y que tengan un buen día mundial de la obesidad.